Muy buenas noches, bienvenidos una noche de viernes más, Andalucía Debate. Después de los programas que dedicamos a la campaña electoral, volvemos a nuestro formato habitual, aunque no cabe duda de que cada tema de los que tratemos va a estar inevitablemente marcado por estas elecciones que acabamos de pasar y que propiciarán que muy pronto tengamos nuevos ayuntamientos y diputaciones en Andalucía. Y también por estas otras elecciones, en este caso generales, que están a la vuelta de la esquina y que nos han pillado, desde luego, por sorpresa. Aunque los procesos electorales lo paralizan todo, hay cosas que no pueden esperar y hoy vamos a hablar de una de ellas que afecta a nuestras vidas muy directamente, a la de todos, y que parece que no tener ninguna solución fácil. Hoy en Andalucía Debate hablamos del agua y por tanto de la sequía y del campo y de la comida y de los precios y de la calidad de vida. El agua es un elemento imprescindible y se ha convertido en un bien escaso. Aunque ya ha llovido, no demasiado en nuestra comunidad, el problema de la sequía no se soluciona ni mucho menos. Ahora mismo los embalses de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir se encuentran a menos del 24% de su capacidad y se calcula que en los cultivos de cereales y leguminosas se han perdido ya más de 40 millones de euros. La situación es tan grave que puede suponer la pérdida de más de 120.000 puestos de trabajo. Vamos a analizar esta noche cuáles son las causas de esta sequía tan pertinaz, si la hemos provocado nosotros con nuestros hábitos de consumo desatados, si es culpa del cambio climático o son los procesos cíclicos. Y también vamos a ver cuáles pueden ser las soluciones: más pantanos, restricciones en el consumo y los regadíos, desalar el agua del mar, aprovechar las aguas residuales. Seguro que los expertos que hoy nos acompañan nos pueden orientar algo en cuál va a ser nuestro futuro en relación al agua. Y ya se los presento porque están sentados en esta mesa, han tenido la amabilidad de acompañarnos. Ana Jáuregui Ramírez, buenas noches. Buenas noches. Ana es decana del Colegio Oficial de Graduados Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla y también vicepresidenta del Consejo General del Colegio de Oficiales de Graduados Técnicos de España. Buenas noches. Buenas noches. Aquí a mi otro lado está Ramón García, que es secretario provincial de COAG en Sevilla. COAG es la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía. Correcto. Y él es el que nos va a arrojar un poco de luz sobre el campo que Tengo más conocimiento de lo que es el campo en la provincia de Sevilla. Exacto, muy bien. Abilio Caetano, que nos ha acompañado ya en otras ocasiones, es director técnico de Coterrae, que es su empresa, que es una consultora de cambio climático y sostenibilidad, y vicepresidente de COAMBA, que es el Colegio de Ambientólogos de Andalucía. Buenas noches, bienvenido de nuevo. Y nos acompaña también un invitado ya habitual, el profesor Manuel Alejandro Cardenete, que es catedrático de Economía y de la Universidad Loyola y que ha hecho un estudio reciente en el que ha calibrado todo el impacto económico que puede suponer todos los problemas de los que estamos hablando en torno al agua. Vamos, como siempre, volvemos a recuperar nuestras opiniones de calle, porque saben que eso es fundamental en este programa. Hemos salido a la calle y en esta ocasión pues les hemos preguntado una pregunta muy fácil o muy difícil, depende de cómo se mire. ¿Por qué hay sequía? Esto es lo que piensa la gente. Por el cambio climático, ¿no? Si no, a estas alturas ya tendría que haber llovido muchísimo. Es raro, si no por el tiempo y el cambio climático no sabría decirle. Bueno, yo creo que hay que administrar el agua mejor, el gobierno debería hacer algo y también debería de implantar nuevas formas y también ayudarnos y ver otras maneras de poder ahorrar agua. Y no es la tendencia del cambio climático, de que poco a poco los climas van a ser más extremos y aunque llueva al fin y al cabo no se va a poder reparar con un poquito de lluvia la tendencia del cambio climático global. Por el cambio climático y supongo que también en parte tiene que ver la mala gestión que se ha hecho a lo mejor de los recursos naturales o el problema que hay ahora en Doñana con los regadíos. Ni los científicos saben el por qué no llueve, pero vamos, la cuestión es que lo que sí hacemos es que tiramos demasiada agua. Hace más calor que hace 10 años, eso es más claro que el agua. Y el cambio climático es la principal razón de ello. Los campos se secan,
el sol cada vez está más caliente, no sé, aquí es insufrible, esto es insufrible. Pero ya está, por eso las grandes empresas tienen, opino yo que tienen la mayor culpa de esto. Por mucho que nosotros bebamos de pajitas de cartón, no va a cambiar que emitan tales, ¿no?, emisiones de contaminación, no sé, prácticamente esa es la razón. En los sitios donde llovía poco, ahora llueve menos, cuando llueve de manera torrencial, y todos esos cambios es por el cambio climático. A que no tenemos suficientes embalses, a que no estamos cuidando la atmósfera, a todo lo mal que hacemos, todos los vertidos, todo eso sube hacia arriba, y si luego cuando llueve no tenemos algún sitio para almacenar ese agua, pues es debido a eso. Bueno, pues vamos a empezar con este debate tan interesante. Vamos a empezar por el Colegio de Ambientólogos, porque la pregunta es muy general y a lo mejor tú nos puedes arrojar un poquito de luz. La gente tiene su idea particular, pero ¿por qué hay sequía? Porque hemos tenido la suerte de que ha llovido, estamos en un proceso de lluvias, incluso oímos en la tele, va a ser el mes más lluvioso de no sé qué, pero la sequía sigue. Exactamente. Bueno, el por qué hay sequía es algo genérico, es decir, no es un solo hay muchas cosas en común, ¿vale? Es decir, está el cambio climático, por un lado, ¿vale? Por un lado, uno de los principales actores para que haya sequía es el cambio climático, pero también es la sociedad en general. La gestión que estamos haciendo nosotros del recurso hídrico, de las políticas que se están desarrollando, la selección de las producciones, las actividades productivas que estamos erigiendo, todo eso confluye en que haya al final una sequía. Sí que es verdad que es algo que es un fenómeno que puede considerarse natural, pero que estamos acelerando a través de las actividades antrópicas. Hay 6 informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Cada uno corrige al anterior porque se quedó corto, por así decirlo, al identificar los impactos que tiene el cambio climático. Estamos por el 6º informe de cambio del panel intergubernamental del IPCC, por sus siglas en inglés, y ellos en el 5º informe ya establecieron una serie de sendas de concentración de CO2 que a partir de esas sendas pues había desde las más optimistas a las más pesimistas, y en este 6º informe ya las más pesimistas se está viendo que eran las más optimistas, ¿vale? Por tanto, esos impactos cada vez los vamos a ver más de seguido y con más frecuencia y con más intensidad. Ana, desde tu punto de vista, del punto de vista de los ingenieros, supongo que luego nos podrás arrojar mucha luz sobre las soluciones que podemos tener a este problema que tenemos, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, la sequía es una realidad, ¿no? No es algo que podamos dudar, y más en estos momentos. Pero sí es cierto que las etapas de sequía en Andalucía pues se vienen sucediendo dependiendo de la década. Y ya en la década de los 90 vivimos una etapa dura en este sentido y se tomaron algunas medidas. ¿Qué ocurre? Que desde entonces no se ha hecho una buena política hídrica, ni por la Administración General, y quizás por la autonómica se están ahora poniendo bastantes recursos, pero nos ha llegado esto de golpe, con lo cual no estamos preparados. Y esto desde la ingeniería, desde los profesionales de la ingeniería, hemos ido avisando de que hay una necesidad extrema en mejorar todo lo que es la política hídrica. Y cuando digo esto, evidentemente en la entrevista que hemos visto se ha recogido un poco de todo, y además estoy totalmente de acuerdo con los ciudadanos, ¿no? Tenemos un problema de acumulación del agua, tenemos falta de embalses, tenemos un problema de infraestructuras donde ya se corrigieron las fugas pero no lo suficiente, tenemos un problema de tecnología porque hay que seguir mejorando, y por supuesto hay que incidir en el sector que más afectado está, que es la agricultura y la ganadería. Aunque tenemos un sector que tenemos que estar orgullosos, está a la cabeza de la innovación a nivel europeo. Incluso está a los mismos niveles que Israel, que tiene un campo y una zona de regadío, o sea, hay un mecanismo de regadío muy bueno, ¿no? Es, digamos, porque es un país que también la tiene mucha referencia. falta de agua. Exacto. Y nosotros no estamos mal, estamos bien en ese sentido. Por lo tanto, no todo es negativo. Pero es cierto que se prevé que esta sequía vaya en aumento para los años venideros, por lo tanto, ahora es estrictamente necesario tomar medidas y medidas de
pues eso, infraestructuras, tecnologías nuevas, que podamos reciclar el agua, podamos hacer muchas cuestiones que ayudarán a mejorar este momento. Vamos a analizar un poquito más tarde todas estas cosas que podemos hacer para mejorar la situación, pero la situación está complicada en el campo. El representante de COAG han tenido esta misma semana una manifestación porque los agricultores están en una situación muy complicada ya. Claro, la situación es bastante, estamos al límite. Es verdad que la cuenca llueve menos, efectivamente llueve menos, sobre todo en la tendencia de los últimos 6-7 años, y se le saca a los embalses se le saca más agua de la que entra. Entonces llega un momento que se desequilibra. Ya llevamos sufriendo restricciones desde hace 3 años, empezamos con un 20%, el año pasado fue el 50% y este año es el 80%. Y claro, una zona concreta de Sevilla como es el Bajo Guadalquivir, que tiene las tierras tienen unas características que son tierras de marisma y que se les delegaron al mar ya en la época todavía en la dictadura, y son tierras que necesitan agua, sin agua no producen. Son tierras que han ido evolucionando, las producciones han ido evolucionando, que se han ido acercando empresas porque por la riqueza que se producía. Estoy hablando de empresas de tomate, de industria para concentrados. Se crearon varias empresas desmotadoras de algodón, porque siempre decíamos que el algodón se producía aquí, pero al final se llevaba a otra zona y lo que se pretendía era crear riqueza. Es decir, se ha creado mucha riqueza en torno al agua en una zona concreta, y ahora no hay cuando agua. Le falta el agua, pues se descalabra la zona, ¿sabes? Entonces este año las estimaciones que tenemos nosotros hechos, que te voy a pasar luego unos datos, estamos en torno a 250 millones de euros lo que se va a dejar de producir en esa zona. Ya el año pasado fueron en torno a 125 millones de euros. Es una cantidad que evidentemente para una comarca puramente agrícola pues puede ser el descalabro para muchas familias, y no solamente de agricultores, sino de todo el entorno. El Bajo Guadalquivir es una zona de Sevilla, es un ejemplo de realmente lo que está pasando a nivel andaluz. Le decía que le iba a pasar unos datos a Manuel Alejandro Cardenete, porque él ha sido el impulsor y ha participado en un estudio que habéis hecho precisamente de cómo la sequía va a repercutir a la economía, creo que en los próximos 10 años, es el marco temporal. Sí, bueno, buenas noches primero a ti, Celia, encantado de nuevo estar en el programa, y al resto de los contertulios. Sí, efectivamente, yo en Navidades, digamos, vi venir que el problema se estaba complicando y decidí, junto con la doctora Beltrán y la asistente de investigación Villegas, hacer un primer análisis del impacto de la sequía tanto en Andalucía como en España. De hecho, el artículo, en el caso de Andalucía, el artículo científico como tal ha sido ya aceptado para publicar en la revista Estudios Regionales, y posiblemente el de España lo tenemos en segunda revisión en Water Economic Policy. Yo sé que esto es muy académico, pero para nosotros también es importante la validez científica del documento. Lo cierto y verdad que en ese trabajo hacíamos un análisis contrafactual, es decir, imaginemos que el agua que tenemos para todo el año era la que teníamos en Navidades, que era un 28%, creo haberte escuchado que estamos en un 24% aproximadamente. O sea, en mi sí. escenario todavía había más agua. ¿Qué pasaría en Andalucía si esa es el agua que tenemos durante todo el año y no hacemos nada? Ese es el peor escenario posible, una especie de como el lockdown de la COVID, pero trasladada al mundo agrícola con la falta de agua. Los datos eran espeluznantes, ¿no? Porque podemos estar hablando de una caída de PIB de casi 7 puntos y de 122.000 puestos de trabajo. Y contextualizo y me viene muy bien la intervención de Ramón. Es que el sector agrícola, a diferencia de lo que ocurrió en la sequía de los años 80, que yo era casi adolescente y la recuerdo, ha evolucionado en positivo muy bien, y Ramón lo apuntaba. No solamente tenemos sector agrícola, que es más o menos el 5,3% del PIB andaluz, sino que tenemos un sector transformador que, junto con la distribución, los tres suman ya el 15,3% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que suma más que el turismo, que es el 13%. Por lo tanto, si se nos cae la agricultura porque no tenemos agua, no solamente el campo el que sufre, sino que hay unos efectos devastadores alrededor de la economía. De hecho, esta misma mañana presentábamos el informe de previsión económica que hacemos desde la Universidad de Loyola, y las exportaciones en Andalucía están cayendo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente exportamos material agrícola y transformado. Y necesitamos agua. Es verdad que estamos hablando de la agricultura, pero el turismo también está muy afectado directamente por el agua, que es otro de los grandes... Evidentemente el agua termina afectando a todo,
pero es verdad que en el sector agrícola sin agua es que no hay producción. El turismo se puede ver afectado porque nos podemos encontrar este verano con algunas zonas donde no haya agua para atender los hoteles. Bueno, ya sabemos que va a haber restricciones con las piscinas, y eso al final, ¿qué hace al turista? Oye, ahí hay problemas y ahí no hay agua, no, pues entonces no voy. Y hoy en día con las redes sociales, los TripAdvisor, etcétera, etcétera, en cuanto salta un problema, rápidamente el cliente... Esto me recuerda a otra época de mi vida que estaba muy metido en el tema del turismo. Sí, pero sí. Bueno. Realmente es que son sectores que son muy sensibles a todo lo que pasa. Muy transversales. Pero en el campo, en el caso agrícola, y esa es la gran diferencia en la sequía de los 80, es que la crisis se concentró en el sector, el agrícola. Pero es que ahora tiene un efecto, digamos, dominó, gracias a que tenemos una buena industria transformadora que paraliza al resto de la industria. A modo de ejemplo, el 60% del aceite que se produce en Andalucía se exporta. Y no hay aceite, porque no hay aceituna. Y de hecho, para compensar esas producciones, esos acuerdos de comercio exterior, muchas empresas andaluzas, y lo saben bien desde COAG, están trayendo producción de otros sitios para poder transformar y cumplir los contratos y acuerdos ya establecidos. Abilio, lo que no se explica muy bien la gente es por qué llueve y los pantanos no se llenan. O sea, quiero decir que esto son cosas así como de perogrullo, pero la gente ve la tele y dice, Dios mío, pero se han caído unas trombas impresionantes y los pantanos, vemos en las noticias que cada vez están un poquito más vacíos. ¿Esto cómo puede ser? Hay muchas respuestas a eso. La principal... Pues danos la buena. Diría yo que el problema no es tanto de que llueva o que no llueva, sino que llueva bien o llueva mal. Uno de los impactos principales del cambio climático es no solo la baja disponibilidad de las bajas precipitaciones, sino que las que hay caen todas de golpe. Eso hace que haya escorrentías, que el poder de filtración del suelo no sea suficiente como para que se recarguen los acuíferos, se recarguen los embalses y tal, y eso es lo que se conoce como que se llueve mal, ¿vale? Se llueve mal. Hay una herramienta, que es la Ley Andaluza de Cambio Climático, que indica en uno de sus artículos los principales impactos potenciales del cambio climático que se esperan en Andalucía. Ahora te digo de memoria, pero de los 20 posibles que hay por ahí, 4, 5, incluso 6 están relacionados todos con el agua, directa o indirectamente. Unos por la sequía, otros por la disponibilidad y la calidad del agua, otros por las precipitaciones que son bajas y otros por las variaciones en la torrencialidad de las precipitaciones y tal. Si me permite, Celia, apuntando el tema de que llueve mal, en mi época anterior a volver a la universidad, en mi época en la política, una de las responsabilidades que tenía era la Dirección General de Administración Local. Y claro, durante la legislatura estábamos muy pendientes, yo estaba muy pendiente de todas las danas y situaciones extremas de lluvia, porque cuando llovía mal y provocaba unos auténticos desastres. Y claro, al estar pendiente, tener esa responsabilidad, me hacía estar permanentemente en alerta y cada vez que venía lluvia me asustaba, porque efectivamente cuando llovía, siempre llovía mal. No podía llover normal, poco a poco, y te provocaba rotura de abastecimiento, rotura de canales, de desbordes, paredes, muros, y había que empezar a sacar decretos de emergencia, cosa que incluso legislativamente, prácticamente no teníamos histórico de cómo hacer frente a esos desastres que se nos estaban produciendo. Ana, en cuanto a la construcción, muchas veces vemos noticias en las que, digamos que se ve que se ha construido en cauces, en barrancos, ha habido una construcción como muy masiva, sin respetar un poco las leyes de la naturaleza, parece, y ahí al final se nota que tenemos una debilidad enorme. Claro, luego hablaremos de soluciones. Supongo que la solución no es tirarlo todo y volver a empezar, pero ¿sí ha sido muy permisivo? Bueno, a ver, es que las leyes de la naturaleza van cambiando, Celia. Las leyes no eran las mismas antes que ahora, ¿no? O sea, estas danas, como decía Alejandro, y la situación que vivimos, pues también es como muy de este momento, ¿no? Por los cambios que sufrimos a nivel medioambiental. Entonces, las construcciones que se hicieron, pues yo confío en que cuando se hicieron con muy buena voluntad y se hicieron de la mejor manera, ¿no? Abarcando pues aquellas zonas, como bien decía Ramón, que eran más productivas o se consideraba que se podía pues tener, o donde había núcleos de población, porque
venimos hablando de un sector que nos preocupa mucho económicamente, como se ha puesto encima de la mesa, que es la agricultura, ¿no? Porque bueno, pues es fundamental junto al turismo para la economía de nuestra región. Pero también hay que ver otros aspectos. La industria necesita mucha agua. Bueno, y los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos también tienen que estar ahí. Por tanto, nosotros desde nuestra profesión lo que vemos es hay que mejorar lo que hay, hay que seguir invirtiendo dinero, hay que hacer infraestructuras, tenemos que tener una conciencia distinta a la que se ha tenido hasta ahora, no solamente es recoger el agua de la lluvia, sino también reciclar el agua, que son aguas residuales, que se pueden hacer unos tratamientos con nuevas tecnologías de membranas. Lo tocamos en el segundo bloque, ¿qué exactamente podemos hacer? Exacto, pues entonces yo desde la ingeniería lo que puedo decir es que lo que se ha hecho ha servido, seguirá sirviendo, pero que hay que inyectar bastante dinero porque esto es un problema de todos y además fundamental y sobre todo para Andalucía. Por último, para acabar este bloque, Ramón, estas lluvias que hemos tenido, que estamos teniendo, ¿os están ayudando algo o no? Aunque no llenen los pantanos, ¿le hacen bien al campo? Bueno, siempre, y sobre todo en primavera, ¿no? El agua cuando llueve en primavera es maravillosa y sobre todo en las zonas donde nos encontramos. Ha llovido bastante de forma torrencial estos días, en forma de tormenta. En algunos sitios ha llovido mucho y en otros sitios ha llovido desgraciadamente poco. Donde ha llovido mucho ha sido en las zonas más bajas, donde ahí no hay capacidad de almacenaje. Aquí el agua cae aquí y directamente se va al mar. ¡Qué desastre! Es que no llueve. Claro, tenemos que tener suerte para que llueva en las cuencas altas, que es donde tenemos los grandes depósitos, los grandes almacenes, las grandes presas. Cuando hagamos las plegarias tenemos que acertar un poco más. Hay que apuntar bien el tiro. Sí. ¿Sabes? Y entonces ha ocurrido eso. Pero ha venido bien. Mira, la arboleda en particular le ha venido fantástico, ¿sabes? La arboleda, por mucha agua que le eche, en este caso poquita agua que le eche, pero lo agradece. De momento la arboleda, los naranjos, incluso los de la ciudad, han cogido otro verdor, ¿verdad? Ha habido, desgraciadamente, ha venido tarde para los cereales, que los cereales ya en Semana Santa estaban sentenciados. Y le ha venido muy bien a la planta de verano, ¿sabes? Como puede ser girasol y tal. En las zonas de regadío, pues desgraciadamente, de la forma que ha caído, en aquellas pequeñas parcelas donde el agricultor había concentrado la poca dotación que tiene, pues ha tenido hasta la mala suerte que le ha caído con granizo, con lo cual en vez de beneficiarle, le ha perjudicado, ¿no? Pero bueno, en líneas generales el agua siempre viene bien, algunos la habrá beneficiado, otros la habrán perjudicado, pero siempre viene bien, sobre todo porque estamos en una zona que es que la necesitamos. Necesitamos agua. Bueno, vamos a avanzar un poquito y vamos a hablar pues de las soluciones. Habíamos apuntado alguna, decían el tratamiento de aguas residuales, puede ser una, pero hay otras que se han puesto encima de la mesa. Vamos a escuchar lo que piensa la gente, porque ellos también tienen alguna idea de cuál puede ser la solución. Construir más pantanos, tener un medio de transporte más cercano a los pantanos también para poder suministrar el agua hacia Sevilla o hasta los pueblos de la provincia de Sevilla. Otra no nos queda. Como no se hagan más pantanos, no sé lo que vamos a pasar, y la sequía que tenemos todos los años, no sé lo que vamos a tener aquí en Andalucía, vamos. En las zonas que evidentemente hay más agua, como puede ser el norte, parte de Madrid para arriba sobre todo, sí que se puede ver que hay pantanos que están en desuso, que no se usan o incluso que están repletos, yo creo que sí que se podría hacer algo más por la gente del sur, que sí que lo sufre bastante más. Yo creo que haciendo otras bases, porque yo creo que en España hay mucha agua, en la zona del norte, y alguna solución tiene que haber para que llegue al sur el agua. Intentando que todos los ciudadanos tomemos conciencia de la sequía, y aparte que que los gobiernos, en este caso tanto autonómico como estatal, pues que hagan un plan hidrológico conjunto, y sobre todo pasa también entiendo por hacer pantanos. Lo mejor es hacer más pantanos y por supuesto ya intentar plantear traer el agua del mar, que es caro, pero me parece a mí que si la tierra son 2/3 partes agua, es absurdo que eso no lo utilicemos. También restringiéndose un poquito de tanto tirar agua, que tiramos mucha agua. Eso es lo que yo veo, pero vamos, de todas maneras, gracias a Dios todavía podemos
darnos con un canto en los dientes, como se dice aquí. Si continúa la sequía, pues habría que ir tomando medidas poco a poco para restringir pues el uso excesivo del agua, ¿no?, por parte de los consumidores. Yo creo que tampoco se debería malgastar el agua, por ejemplo, tema de campos de golf, que es lo más sonado ahora mismo. Tampoco creo que se debería desembalsar lo que ya hay de agua, que yo creo que agrava el problema más todavía, y también un poco de concienciación ciudadana en cuanto a no malgastar agua en sus propias casas, o en sus propios trabajos, etcétera. Bueno, pues algunas soluciones hay, muy creativas no son realmente, porque hay una mayoría que aboga por la construcción de más pantanos, que para construir un pantano tenemos que encontrar un sitio donde poner el pantano, y aparte de eso, como decía Ramón, el pantano hay que ponerlo en el sitio adecuado, porque puede llover donde no está el pantano. Lo que sí está claro es que las infraestructuras son importantes y necesarias. En Andalucía tenemos infraestructuras hidráulicas como es la desaladora del Bajo Almanzora en Almería, la presa de Rules, el embalse de Siles en la provincia de Jaén o la presa de Alcolea en la provincia de Huelva, que son infraestructuras de las que hemos oído hablar desde hace más de 20 años, algunas, y que están sin terminar. O sea que no es un problema de infraestructuras, es un problema de planificación y de terminar lo que se empieza. Ana, aquí tú tienes mucho que decir, los ingenieros tienen mucho que ver con esto. Intentaré decir algo que sea positivo en este sentido. A ver, es verdad que se han hecho infraestructuras, algunas todavía se están terminando, pero hay que seguir innovando, como he dicho a lo largo de mis intervenciones. Hay que tener una buena planificación donde haya una captación del agua de forma pues equitativa. Antes se ha dicho que ha llovido poco y mal. También es cierto que no podemos controlar las nubes, ¿no? O sea, hasta ahí no llegamos. Bueno, hay teorías de la conspiración, ¿eh? Bueno, sobre los bombardeos a nubes y los productos químicos. Pero y cosas es algo mucho más complicado, ¿no? Entonces, y a lo que decía la ciudadanía, el hecho de construir embalses, nosotros también abogamos por eso. Es verdad que no es la solución única, porque evidentemente pues hay una serie de restricciones, sobre todo en el tiempo de construcción y también el lugar, ¿no? Hay que siempre buscar, como decía Ramón, cuencas altas, porque después la caída de lo que es el suministro, pues lleva una serie de componentes técnicos que hay que buscar esa idoneidad, o sea, que sea idóneo, ¿no? Entonces, además de esto, pues yo vuelvo a insistir, hay que trabajar mucho en las fugas, se pierde mucha agua, y en el buen uso del agua. Una vez que se capta, sea por el medio que sea, ya sea por aguas de lluvia, sea por agua del mar con desaladoras, o sea a través de la depuración de aguas residuales, eso una vez que se consigue tener esas infraestructuras, evidentemente hasta ahora la infraestructura más conocida era el agua de lluvia que caía al embalse y se distribuía, ¿no? Entonces pues hay que hacer un tratamiento de este agua de calidad para el uso de agua potable. Hay que construir plantas para transformar ese agua en agua potable, hay que tratar el agua residual, hay que construir también estaciones de depuración de agua residual, donde en cierta medida a través de una serie de nanopartículas magnéticas y una serie de cuestiones técnicas se puede mejorar para el uso de la agricultura, incluso se podría llegar al consumo humano. Por lo tanto, hay que innovar en esto. Como decía antes, en el agua de aguas residuales pues se está implementando una tecnología de membranas donde se ha innovado y se ha mejorado para poder hacerlo de manera masiva, ¿no? Por lo tanto, nos queda mucho por hacer. Y los ingenieros estamos en cualquiera de estas etapas. Aquí tenemos varios ejemplos. Enmasesa acaba de sacar un proyecto sobre la digitalización de sus pantanos en los contadores, ¿no? Tú me decías que la digitalización es fundamental. Sí. Que parece que es algo que no tiene mucho que ver con las infraestructuras, pero sí. Fundamental. De hecho, hay un PERTE. Sabemos que a nivel nacional pues los fondos europeos se han transmitido de determinadas fórmulas y una de ellas son los PERTE, ¿no? Hay un PERTE donde se ponen tres patas fundamentales, que es la digitalización, la formación y el buen uso del agua, ¿no? Ahí se está trabajando. Como decía, Enmasesa ha hecho una inversión importante a través de los fondos europeos para digitalizar esos pantanos. El puerto de Huelva está ahora, que acaba de sacar una licitación para
sus contadores de agua, el suministro, de dónde viene, cómo están los pozos, cómo están. Entonces, todo eso es muy importante. Hay que tener una cultura muy transversal, Celia. Esto no es solo tener una infraestructura o no es solo que llueva. Es una serie, es una cadena de circunstancias que hay que mejorar y, por supuesto, la concienciación de las personas. En el campo las infraestructuras también son muy necesarias. Y lo que decía Ana de la pérdida de agua, también se ha hablado mucho de las canalizaciones del campo que son obsoletas, necesitan un mantenimiento y por ahí se pierde mucha agua. En el campo, sobre todo en el campo andaluz y sevillano, se dan estas dos circunstancias. Hay comunidades de regantes que están muy modernizadas, que optimizan la gota de agua como si fuera una gota de sangre, pero también tenemos... Es lo que debería ser, ¿no? Claro, así debería ser. Y así como vamos a terminar convenciéndonos, que una gota de agua es una gota de sangre, porque es vida, ¿no? Y ahí tenemos el lado opuesto, decía, que tenemos todavía comunidades de regantes que están regando como lo hacían los árabes en la época de ellos, ¿no? Eso hay que modernizarlo, eso tiene que terminar modernizándose, porque además las canalizaciones están obsoletas. Mira, por ejemplo, en el Bajo Guadalquivir, en una comarca concreta ahí de Los Palacios, de la comunidad de regantes, de los 700 metros cúbicos que tienen por hectárea este año, tan solo van a poder aprovechar 350. ¿Por qué? Porque los otros 350 se le van ahí, se le van. Las canalizaciones no se lo van a permitir. Tenemos una zona del arroz que están todavía, pues también como en la época arcaica, todavía a base de inundación. Y estamos hablando de muchísima superficie. Ese agua se pierde, ese agua se está perdiendo. Tenemos que seguir haciendo lo que estábamos haciendo empezamos a hacer hace unos años. Consolidar los pantanos que habéis comentado aquí antes. Posiblemente quepa algún embalse más, pero hoy también hay tecnología suficiente, más que suficiente, para aprovechar, primero, las aguas residuales. Una provincia como Sevilla, o sea, una capital como Sevilla, está en torno a 70 hectómetros, que eso viene a ser un embalse de una capacidad media buena, y esa agua se podría aprovechar. Y luego también hay tecnología suficiente, el otro día estuve en un taller, nos estuvieron contando, para que el agua, para producir hidrógeno, donde el agua se convertiría en un subproducto. El agua de calidad se convertiría en un subproducto. O sea, ya no estamos hablando de desalar para sacar agua, sino estamos hablando para desalar, para producir hidrógeno verde por un lado, que es energía, y por otro lado aprovechar el agua. Todo eso había que unirlo, pero es fundamental que aquí todo el mundo apuesta. Hoy vemos aquí 4 personas que estamos representando, pero y fíjate lo que estamos sumando. Si esto además, los organismos oficiales y todo el mundo se pone de acuerdo junto con las universidades, tenemos que aprender mucho unos de otros. Y el espejo nuestro se ha comentado antes, está en Israel. Israel también está sufriendo el cambio climático, ¿no? O el cambio climático... Lo estamos sufriendo todos, ¿no? Y entonces es global. Él está saliendo, pero sí que le sabe sacarle partido a cada gota de agua, que es lo que nosotros aquí necesitaríamos. La Junta de Andalucía ya ha empezado a diseñar los presupuestos para el año que viene y ya se ha comprometido a que una partida importante esté destinada a todo esto de lo que estamos hablando, con lo cual, bueno, parece que hay una cierta concienciación en este sentido, pero a lo mejor estamos tarde, o sea, esto teníamos que haber empezado antes. Vamos tarde, es verdad que precisamente hilando con el informe que hicimos, pusimos encima de la mesa también el impacto que tendría el plan SOS del Gobierno con unos 4.000 millones de euros, y eso podría hacer que la caída de ese PIB que antes hablaba se fuera a menos de la mitad, algo más del 3%, con una pérdida de empleo en vez de 122.000, 63.000 puestos de trabajo. Pero yo quiero apuntar a un tema, y Ramón lo vislumbraba, es un gran pacto. Es decir, el tema del agua no es un problema de Andalucía, ni de Murcia, ni del Levante, ni de la Comunidad de Madrid. Es un pacto, debería haber un pacto de Estado. Y ahora mismo, por la información que tengo de primera mano, se está utilizando también como arma política. La gestión del agua en Andalucía, la Junta de Andalucía tiene una competencia relativamente pequeña, porque es una competencia nacional. Pero en estos momentos, encima con unas elecciones al 23 de julio, esto se ha convertido en otra arma arrojadiza. Y los ciudadanos no debemos estar metidos en esta lucha permanente, porque la infraestructura que está haciendo la Junta de Andalucía, con lo que puede y con lo que tiene, no está siendo complementada al mismo nivel ni ritmo por parte del Gobierno de España. Con lo cual, esto no debería estar dentro del debate político, como tantas cosas que hay, que debería haber un pacto de Estado definitivamente, pero parece que es imposible que esto se produzca en nuestro país porque el enfrentamiento es permanente. Pero en el agua
también hay que hablar no del agua de la comunidad autónoma, sino de las aguas que tiene España, independientemente de la comunidad autónoma, porque el agua no entiende de fronteras y eso es un problema que tenemos encima de la mesa. Se han apuntado, Abilio, varias soluciones. Trasvases de las cuencas del norte a las cuencas del sur, desaladoras, el agua residual de la que ya hemos hablado. ¿Son efectivas? O sea, ¿hay posibilidad realmente de traer agua del norte? ¿Esto es factible o no es factible? ¿O es un enredo, como hablaba Manuel Alejandro, que se utiliza como arma política y nos venden aquí cualquier cosa? ¿Qué se puede hacer realmente? Los trasvases se hacen, es decir, son técnicas posibles. Lo que pasa es que también lo que le pasa es que las cuencas son de diferentes gobiernos, ¿no? O sea, hay diferentes competencias. En primer lugar, hay que hacer una distinción entre, una distinción no, un apunte. No sé si tienes el dato exacto, pero el 85-80% del agua es de los regantes, de la agricultura y tal. Y luego el 15%, no tengo el dato exacto ahora mismo, es para la ciudadanía, para el sector residencial, para la parte industrial y tal. Por tanto, los esfuerzos en un sitio y en otro, a lo mejor tenemos que optimizarlos para que canalizarlos hacia donde tengamos más impacto en la reducción del consumo de agua y sobre todo la optimización de la demanda de ese agua. Lo que ha comentado es perfecto por la parte de la agricultura, me centro un poco más en la parte residencial e industrial y me baso en la experiencia. España, a nivel de depuración, en las grandes provincias puede ser puntera, pero en los pequeños municipios, en las pequeñas aldeas y tal, es un auténtico desastre. Ahora mismo se está trabajando, de hecho se está licitando la creación de un montón de depuradoras en todos los municipios de Andalucía, pero tenemos que tener mucho cuidado porque la inversión en esa infraestructura, vale, la vamos a construir, la vamos a poner en funcionamiento, pero todo eso después tiene un mantenimiento, que eso fue el gran problema que hubo hace un montón de tiempo. Todo esto que yo decía que se ha quedado como empantanado, nunca mejor dicho. Muchísimas depuradoras que están paradas por falta de dinero para su mantenimiento. Bueno, y entrando en lo de los trasvases que me estabas comentando. La de Rules, que comentaba yo, está construida desde hace 20 años y todavía no están hechas las canalizaciones. No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido y es lo que has comentado antes, es un arma política. Hemos construido tantas depuradoras y tal, pero luego cuando ya hemos conseguido el impacto que queríamos, después se han desatendido y tenemos un montón de infraestructuras que no están en funcionamiento y eso es un montón de dinero, ¿vale? En cuanto a lo que comentaba de los trasvases y tal, son cosas que se hacen, es tecnología. Lo que pasa es que los procesos administrativos, los estudios técnicos y tal, no van a la misma velocidad de los impactos que nos están llegando. Si ahora mismo nos falta agua, para nosotros hacer una desaladora, únicamente con los trámites ambientales y tal, nos podemos parar 5 años de un proyecto hasta que... 5 o 6 años y tal, ¿no? Solo en los trámites. Solo en los trámites, es decir... Tiene que tener en cuenta, y perdona que te haya cortado, sí, sin problema. Ahora se acaba de aprobar el plan hidrológico del Guadalquivir y no para nada se contempla esta idea de las desaladoras, por ejemplo. Es que no se puede... Entonces, si nos queremos que estemos preparados para la próxima sequía que vendrá y ojalá cuando llegue este otoño podamos hablar de que el ciclo de sequía que hemos pasado ha acabado, pero sabemos que va a venir una próxima sequía dentro de 4, 5, 6 años y nos va a coger con un plan hidrológico que, de no ser que se modifique, no vamos a poder hacer ese tipo de actuaciones, con lo cual nos va a coger otra vez con los pantalones por debajo de la rodilla. Hasta que no esté pintado en un papel no se empieza a hacer nada. Correcto. El tema de las desaladoras y algunos de los ciudadanos que se le preguntaba en la calle creo que decía, bueno, si tenemos 2/3 de la tierra es agua, ¿cómo que no hay agua, no? El tema de las desaladoras, volvemos de nuevo también al tema político e ideológico. Las desaladoras tienen, por parte de cierto perfil político, una enemistad total, es decir, eso... ¿Qué problema tiene? Tiene un alto consumo energético, eso es cierto. Pero en estos momentos sí hay tecnología para poder compensar esos altos consumos energéticos que tiene una desaladora para poder realizar la propia inversión en una desaladora. Pero como políticamente, y vuelvo a mi intervención anterior, hay una ideologización de este tema, desaladoras de inicio, no. Hombre, yo creo que en Andalucía, que tenemos tantos kilómetros de costa, no quiero equivocar, no sé si éramos 8.000 kilómetros de costa, pues lo mismo estoy equivocando, puede ser 8.000 kilómetros. Que no podamos tener realmente desaladoras con la situación que tenemos. No, creo que no, me he ido mucho, ¿no? Son mucho, ¿no? Unos 1.500 puede. Perdonadme. Correcto, no puede ser 8.000. Puede ser. No tiene sentido que no podamos plantear ese escenario, pero es que no se plantea.
Sí, no hay opción, y además las desaladoras no tenemos competencia en la comunidad autónoma para hacerla. Eso es lo Tiene que que ser el gobierno de España. Es que muchas de las cosas que se están Tiene el poniendo gobierno encima de la de mesa España. no son competencia andaluza. Dentro de nuestras competencias sí se está haciendo una política. Pero es insuficiente. Es insuficiente, efectivamente, yo lo comparto contigo. Las obras de emergencia que se están haciendo por parte de casi 2 consejos de gobierno en la Junta de Andalucía están haciéndose obras de emergencia para intentar aliviar fugas de agua y pequeñas, digamos, trasvases de agua para poder llegar al agricultor in extremis. Pero eso es insuficiente. Y en estos momentos el Gobierno de España no se está tomando lo suficientemente en serio. Y también esta sequía. se está invirtiendo mucho en depuración, en estaciones de depuración de aguas residuales, porque es muy importante para Alejandro, para la agricultura. Entonces de ahí se está cogiendo mucho fondo europeo, se está gastando. Tenemos mucha gente trabajando, mejorando las que, como decía Celia, están en una situación que, bueno, aquello llegó una ayuda, se hicieron en un momento determinado con un gobierno anterior, se dejó ahí y ahora se están mejorando todas estas y se van a construir nuevas. Celia, si me lo permite, una puntualización. Verá, esto, hay que recuperar agua, hay que modernizarlo todo. Pero en un momento dado esto no es un portal de Belén que yo pongo aquí esto verde y aquí paso el río, sino que el agua que hay es la que hay y no podemos pretender que Andalucía se convierta en un vergel. No. Digo esto porque a lo mejor habría que replantearse, porque en el año 95, con la anterior sequía, había 500.000 hectáreas de regadío y hoy estamos hablando por encima de 1.100.000 hectáreas. A lo mejor habría que replantearse que habría que reducir. Bueno, como vamos a hablar en la última parte del programa, a la que vamos a dar paso ya de Doñana, os va yo creo que esto nos encaja mucho también en esta historia. Por cierto, hay 900 kilómetros de costa. Muchas gracias. Que para eso está Internet, donde no lo resuelve todo. Vamos a hacer una pequeña pausa y, como les decía, ahora a la vuelta hablamos de Doñana, que también puede ser un ejemplo de todo esto que estamos hablando. Por el